Continuamos nuestra reflexión sobre el sujeto en la vida espiritual y en el video pasado abordamos el tema de la vida afectiva. Veamos ahora la integración de la vida afectiva, es decir, cómo la vida afectiva es valiosa en el entorno de la vida espiritual. Primero que nada, debemos de ver que esta realidad de la vida afectiva propiamente, algunos autores, sobre todo en la Edad Media, lo veían como incompatible con la vida espiritual, como Bernardo de Claraval, Ricardo de San Víctor, Herredo de Ribot, por ejemplo. Ellos veían que la vida afectiva fuera importante para la vida espiritual y llegaron incluso a hablar de una afectividad espiritual, pero solamente como una experiencia, una respuesta a la presencia y a la acción de Dios en el alma, o sea, reduciéndolo como al alma. De tal manera que entonces algunos autores, incluso de la Edad Media, podemos ver que no lo consideraban importante. Sin embargo, como veíamos en el video pasado, la afectividad forma parte del ser humano y entonces si el sujeto de la vida espiritual es el hombre, por supuesto que la parte afectiva es algo importante. Por lo tanto, ni hay que rechazar, ni hay que canonizar la vida afectiva, simplemente hay que aceptarlas. Los elementos de la vida espiritual hay que aceptarlas en cuanto a lo afectivo, es parte, ¿no? Y con toda su fuerza, con toda su riqueza, con todos sus diversos rostros, integrarla siempre positivamente dentro del talante de la vida espiritual, simplemente. O sea, hay que aceptarla como tal, ni rechazarla, ni canonizarla, simplemente aceptarla, es parte de nuestra vida. Integrándolos, por supuesto, con el cuerpo y la sensibilidad, que son los componentes elementales de esta vida afectiva. Ahora bien, ya visto los elementos esenciales de lo que es la vida afectiva, podemos ver cómo la vida afectiva importa, claro, cuando hablamos de la vida espiritual. Primero que nada, pues debemos de deducir, ¿verdad?, que la experiencia de la vida cristiana está marcada por el pecado. El pecado, ¿verdad?, como ya lo marcan las Escrituras, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, hace ver que el pecado hace una ruptura en el hombre, una ruptura que no le permite, ¿verdad?, seguir adelante, operando como debería. Y por lo tanto, el hombre tiene una división a causa del pecado. Y eso ya lo vemos nosotros desde el punto de vista de la experiencia de nuestra fe. Pero claro, si bien esta es una interpretación teológica que es válida, también debemos de ver cómo este pecado entonces se manifiesta, claro, en su contraste con las tensiones fundamentales de nuestro proceso biológico nervioso, por supuesto. O sea, está el pecado, claro, pero nuestro proceso biológico nervioso, por supuesto, implica toda una integración de nuestro cerebro y demuestra justamente estos elementos que van rompiéndose dentro de nuestro ser. Y esto tenemos que verlo. Por lo tanto, hablar de una integración de la vida afectiva en el ámbito espiritual implica hablar sobre todo de una unidad interior en el hombre. El hombre tiene que tener una unidad en sí mismo. Y entonces la parte afectiva tiene que estar tanto a nivel corporal como una actividad propiamente humana, unido con lo sobrenatural. Ahí es donde está la experiencia de vida espiritual. Y por supuesto, los afectos los manifestamos en primer lugar con el cuerpo. Entonces, primero que nada, la integración afectiva se tiene que dar en el cuerpo. Ese sería el primer elemento. ¿Y cómo podemos nosotros hablar entonces de esta integración de la vida afectiva en el cuerpo? Por recordar en primer lugar que el cuerpo es un instrumento fundamental en la vida del hombre y debe de tener, ¿verdad?, se deben de tener en cuenta siempre todos los aspectos de nuestro cuerpo y de nuestra vida afectiva en cuanto tal, ¿no? Cómo se va relacionando y cómo se va manifestando con nuestro cuerpo esta vida afectiva, ¿no? Nuestras reacciones afectivas, que de cierta manera ya las analizábamos en el video anterior. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nuestra afectividad en cuanto al cuerpo, entonces es muy importante que nosotros consideremos y que lleguemos a ver precisamente cómo el cuerpo va funcionando se puede contemplar el cuerpo desde dos puntos de vista. A veces cuando hablamos del cuerpo, pues lo pudiéramos ver simplemente como un objeto, ¿no? Por ejemplo, un doctor, un médico, analiza el cuerpo, ve el cuerpo como un objeto, ¿no? Algo que tiene que curar, ¿no? Si tiene un dolor, si tiene una afección, él lo ve como un objeto. Ese sería un primer nivel de ver el cuerpo como un objeto. Si yo lo veo como un objeto, bueno, pues es como algo ajeno a mí, ¿no? Pero el cuerpo no solamente se hace ver como un objeto en cuanto tal, sino también podemos ver al cuerpo en cuanto a un sujeto, algo que soy yo, algo que es propio de mi persona. Entonces el cuerpo se puede ver como un objeto y un médico pues siempre va a ver el cuerpo de los demás como un objeto que tiene que curar, que tiene que sanar,
Pero cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, no solamente es algún objeto, es parte de nuestra integridad, es parte de nuestro ser. Pues, por ejemplo, cuando alguien dice es que el cuerpo me hace sufrir, ¿no? Porque si el cuerpo le duele algo, me sufro yo, no nada más sufre el cuerpo. Digo, mi cuerpo está sufriendo, pero yo no sufro, no. El cuerpo es parte de mi identidad y entonces también me hace sufrir a mí. Me impide realizar mi trabajo, me impide pensar, o sea, el cuerpo es fundamental, somos parte esencial con nuestro cuerpo. Y entonces cuando hablamos del sentido de la vida afectiva en el creyente, en la vida espiritual, pues tenemos que reconocer que el cuerpo es importante, porque si el cuerpo está mal, la vida espiritual y por lo tanto la vida afectiva está mal. Necesitamos de esto. Y entonces tenemos que valorar de verdad realmente el sentido del cuerpo, no solo como un objeto, sino como un sujeto, que es parte de mí, es mi cuerpo, ¿verdad? Y con él obro y actúo en el mundo y por supuesto entro en comunicación con los demás. Y por lo tanto entro en comunicación con Dios, el valor de mi cuerpo. Ahora bien, el cuerpo entonces si es el que es parte de mí, es de mi propia realidad, el cuerpo entonces es un instrumento vital de comunicación y por lo tanto de relación. Y entonces en la medida que yo voy viendo mi cuerpo, ¿verdad? Y voy adquiriendo este sentido de mi cuerpo, pues yo voy definiendo precisamente mi relación que tengo yo con el cuerpo. La primera relación que tiene el cuerpo es precisamente dentro del proyecto de la vida espiritual, pues es con Dios. El cuerpo me va a ayudar a mí precisamente, ¿verdad? Con mis afectos, con lo que yo siento y con lo que yo me relaciono con Dios. Y entonces quiere decir que la vida espiritual me hace precisamente que yo con mi cuerpo me integre en una relación viva con el Señor. Eso es algo importante, ¿no? El cuerpo que me ayuda. El cuerpo me ayuda a encontrarme con Dios, ¿no? Primero que nada. Entonces, si yo reconozco mi cuerpo como mío y con todos los sentimientos y con toda mi vida afectiva que se va manifestando precisamente a través de ese cuerpo, entonces yo lo voy manifestando y lo voy haciendo visible. En segundo lugar, el cuerpo, por supuesto, me hace relacionarme con el mundo. Yo me relaciono con la creación, ¿no? Y entonces mi cuerpo me tiene que ayudar a tomar conciencia de mi relación con la naturaleza, del mundo en el que yo vivo, porque yo tengo mi cuerpo y este cuerpo se relaciona en el mundo, en el espacio donde yo habito, donde yo me relaciono con los demás y voy teniendo una relación cada vez más vívida con el mundo. Y en la medida que yo reconozco el valor de mi cuerpo que se relaciona con el mundo, que lo cuida, que lo protege, que lo construye, entonces yo también me manifiesto de otra manera con Dios. Porque relacionarse con Dios no solamente que yo me relaciono con Dios en mi interior, ¿verdad? Con mi cuerpo y con Dios, sino me relaciono con el mundo. Y la manera como yo me relaciono con el mundo también me hace que yo me relacione con Dios. Porque entonces me siento copartícipe con Dios en el cuidado del mundo, como lo marca incluso ya desde el libro del Génesis. Entonces vean cómo es necesario el cuerpo, en cuanto que relaciono con Dios, claro, pero me relaciono con el mundo. Y en la manera como yo me relaciono con el mundo, también yo me relaciono con Dios. Y finalmente, el cuerpo, bueno, por supuesto, me hace relacionarme con los demás. Yo con mi cuerpo me relaciono con los demás. Y con mi cuerpo y con mi modo de ser, ¿verdad? Con mis afectos que surgen en este cuerpo, pues yo voy manifestando mi amor, mi odio, mi indiferencia con los demás. Entonces, cuando hablo de la vida espiritual, también la vida espiritual implica y repercute en mi relación con los demás. Sería una tontería que alguien dijera, no, pues yo mi vida espiritual, yo con Dios, ¿no? Y el mundo que ruede y los demás no me interesan. Esto no es una auténtica vida espiritual. Porque si tu cuerpo hace que tú te relaciones con un mundo y con los demás, no solamente hace que te relaciones con Dios, te relacionas con los demás. Y la medida con la que tú te relaciones con el mundo y te relaciones con los demás, es la vida espiritual. Entonces, obviamente, alguien que lleva una vida espiritual, el cuerpo en su relación con los demás, te implica la capacidad de amar. La caridad es la que debe de subsistir sobre todo esto para que sea una participación activa y viva que realmente permita una verdadera experiencia de la vida espiritual. Ahora bien, el cuerpo tiene una pedagogía propiamente espiritual en cuanto tal, ¿no? El cuerpo me ayuda a mí a tener una experiencia espiritual cuanto tal, porque el cuerpo me va a ayudar precisamente a reconocer el valor de mi experiencia con Dios, no solamente en cuanto a mis relaciones, sino que mi propio cuerpo me ayuda para encontrarme con Dios, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Mi cuerpo. Incluso, si lo pensamos bien, el Hijo de Dios se encarna para demostrar el valor del cuerpo, ¿no? Y vemos cómo Ireneo de León, cuando pelea con los gnósticos, reafirma esta idea, ¿no? Cómo el cuerpo es valioso, cómo la carne salva, ¿no? O sea, trata de hacer ver precisamente la importancia del cuerpo. El cuerpo siempre es valioso, ¿no? El cuerpo siempre es fundamental, ¿no? Y eso es algo vital en la vida, ¿no? Y precisamente el hombre tiene que tener un buen uso del cuerpo para no caer en desorden. Por ejemplo, el cuerpo nos ayuda en primer lugar desde el ámbito de la oración, por ejemplo, ¿no? La manera como yo uso mi cuerpo, ¿verdad? Las posturas de oración, el canto, ¿verdad? Las palabras, todo eso repercute. Cuando uno hace oración, no hago oración nada más fuera de mi cuerpo, no. Mi cuerpo me ayuda para eso. Es más fácil que yo haga oración si me siento, ¿verdad?
y me pongo bien en una buena posición para hacer oración, si soy capaz de mantener una buena respiración, mi cuerpo me ayuda a relacionarme con Dios. Pero si yo digo, no, yo quiero hacer oración en mi cama acostado, bueno, pues el cuerpo no va a ayudarme en ese sentido. Al contrario, el cuerpo me va a ayudar a dormirme. ¿No? Y no. Entonces, cuando yo realmente quiero entrar en vida de oración, por ejemplo, en el ámbito de la vida espiritual, ¿no? En este crecimiento de vida espiritual, pues entonces tenemos que considerar algo fundamental, ¿no? Yo entro en relación con Dios con mi cuerpo me tiene que ayudar. Y entonces, al mismo tiempo, ¿verdad? Este cuerpo me va a ayudar en la búsqueda de Dios. Si quiero encontrarme con Dios, ¿verdad? Porque si yo digo, ay, hoy tengo mucho sueño, ¿verdad? Voy a ir a la capilla a rezar, ¿verdad? Y en lugar de hacer la lectio divina, hago la dormitatio divina. Bueno, pues es evidente que yo mismo permito que mi cuerpo haga lo que quiera. No le pido a mi cuerpo que me ayude a hacer oración, le estoy pidiendo a mi cuerpo que me ayude a dormir. Punto, ¿no? Porque no quiero hacer oración, o sea, en realidad no quiero. Pues entonces ahí es un descuido en la vida espiritual, ¿no? Hablando de la vida espiritual. Si yo realmente quiero tener una experiencia espiritual y mi cuerpo, por ejemplo, me va a ayudar a hacer oración para entrar en contacto con Dios, pues yo voy a forzar a que mi cuerpo, ¿verdad?, tenga los elementos necesarios para yo entrar en relación con Él, ¿no? Yo pongo lo necesario, digo, a lo mejor alguien está muy cansado, pues todo el mundo le gana el sueño, bueno, pero ya son otros factores que afectan al cuerpo, pero hay veces factores que yo mismo estoy propiciando para que el cuerpo no me ayude, ¿no? Porque yo estoy favoreciendo otras cosas que el cuerpo quiere, pero no yo le pido al cuerpo y lo obligo a que haga la vida de oración, por ejemplo, ¿no? Entonces el cuerpo me ayuda en la medida que yo también lo voy moldeando y le voy poniendo las bases fundamentales para alcanzar la experiencia de la vida espiritual. Por otro lado, también hablar del cuerpo en mi relación con Dios y por lo tanto en mi repercusión con la vida espiritual implica entonces otro elemento que es importante, que es la vida moral. La vida moral, para hacer que prevalezca la búsqueda de los valores superiores, el cuerpo se tiene que dominar para la vida moral, llevar una vida moral sana, ¿no? O sea, el cuerpo, obviamente, al tener afectos, ¿verdad?, tener sentimientos, obviamente, ¿verdad?, el cuerpo va a pedir cosas, pero yo me tengo que saber moderar, ¿no? Yo tengo que saber decir, esto no está bien, ¿no? Y esto no lo voy a hacer porque esto no está bien, porque es parte de mi proceso de vida espiritual, ¿no? O sea, eso es lo vital, ¿no? O sea, mi cuerpo me tiene que ayudar a dominarme. O sea, yo tengo que dominar mi cuerpo para que mi cuerpo me ayude a encontrarme con Dios. Pues si yo no domino mi cuerpo, ya, pues al cuerpo lo que pida, bueno, pues es obvio que entonces pues la vida espiritual va a estar terriblemente mal, ¿no? O igual ni hay vida espiritual, porque el que va guiando mis ritmos, o mis anhelos, mis deseos, mis búsquedas, es lo que el cuerpo quiere, pero yo no soy capaz de dominar mi cuerpo, ¿no? Entonces puedo caer en actos inmorales, puedo caer en situaciones que no van bien, pero ¿por qué? Porque estoy dejando que mi cuerpo me guíe a donde yo quiera, pero no hacia donde Dios quiere. Y por lo tanto no voy haciendo que mi cuerpo sea un vehículo para encontrarme con Dios y que mi vida vaya cambiando, sino estoy dejando que el cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Y ya. Entonces, por ejemplo, alguien que dice, pues yo, ay, pues total, ¿qué tanto es tantito, verá con mi cuerpo? Bueno, pues obviamente pues no va a haber vida espiritual porque no soy capaz de frenar, ¿no? Decía, a ver, esto no está bien, no lo voy a hacer. Lo que necesito es lo otro. Ah, bueno. O sea, no implica que yo me castigue, no, pero hay que saber dominar el cuerpo. La vida espiritual implica dominio y perseverancia, y ese dominio y esa perseverancia implica, por supuesto, el dominio del cuerpo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Si alguien va a hacer oración, pues a el cuerpo, ¿verdad?, en la mañana se siente cansado, pues el cuerpo quiere dormir. Pero yo soy el que tengo que dominar y decir, no, yo no voy a dormir, yo voy a hacer mi oración. Y entonces me pongo delante de la presencia de Dios y voy a hacer que mi cuerpo tenga cierta postura para que me facilite encontrarme con Dios. Pero si yo voy y digo, tengo sueño, ay, mi cuerpo tiene sueño, yo también tengo sueño, pues no voy a pelearme con mi cuerpo, mejor los dos nos dormimos, ¿verdad? Y se duermen en la oración. Claro, porque en realidad no me importa la vida espiritual. Si me importa la vida espiritual, voy a decir, voy a dominar mi cuerpo, ¿no? El cuerpo me va a ayudar, pero el cuerpo me puede perjudicar si yo no le permito, ¿verdad? No lo voy guiando por donde se debe. Entonces, la vida espiritual implica entonces sí, el cuerpo es un medio de ayuda, los afectos que tiene el cuerpo son necesarios, pero yo los tengo que saber encauzar de la mejor manera, porque si no, entonces todo va a la perdición. Ahora bien, por un lado está la parte del cuerpo, por otro lado está la madurez de la vida afectiva. La vida afectiva, ¿verdad?, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo esto que ya nosotros ya hemos desglosado de manera general en el video anterior, nosotros tenemos que tener una madurez en la vida afectiva. Y esta madurez en la vida afectiva me va a ayudar, obviamente, a crecer en la vida espiritual, que me va a ayudar a esforzarme por integrar la conciencia del cuerpo en la vida espiritual y que estos sentimientos, que estas emociones, que todo esto que es afectivo me tiene que ayudar a ir madurando, a fin de que yo pueda encontrar la paz, ¿no? Dándole sentido a mi vida, ¿no? Dándole sentido a lo que yo soy. Entonces, la madurez afectiva es algo muy importante,
Porque la madurez efectiva ayuda precisamente a controlar el cuerpo, porque alguien afectivo, alguien con madurez afectiva, obviamente, ¿qué va a decirle al cuerpo? No te duermas, ¿no? No te duermas. Y va a hacerlo. O sea, lo está forzando, lo está ejercitando para que no se duerma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la oración que ahorita salió en este momento, ¿no? Fíjense cómo entonces yo voy teniendo madurez. Y digo, es que así estoy encontrando paz. En cambio, si yo no llego a una madurez afectiva, a lo que el cuerpo quiera, ¿no? Yo hoy toca siesta, hoy toca esto, mañana bebo, o yo qué sé, ¿no? Porque el cuerpo es el que me está guiando, los impulsos son los que me guían. Pero entonces no estoy creciendo en la vida espiritual. El crecimiento de la vida espiritual se da en la medida en la que yo soy capaz de controlar mi cuerpo y en la que mis afectos, mis emociones, van madurando y van alcanzando realmente la paz y van alcanzando lo del sentido de mi vida. Entonces, obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida consagrada, ¿verdad? La vida religiosa o por supuesto la vida del sacerdote, obviamente implica un problema mucho más arduo, porque la madurez afectiva es mucho más difícil por el estilo de vida que se tiene, por las renuncias que se tienen, ¿verdad? Desde el terreno de la vida afectiva, ¿verdad? Obviamente hay un cuadro más rígido, es más difícil, claro, le cuesta más trabajo. Porque obviamente necesita otros parámetros distintos e implica otras renuncias que cuestan más trabajo. Le cuesta trabajo, claro. Pero en la medida que él permite, ¿verdad? Va forjando esto y va madurando efectivamente, esto es cierto, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, está de malas y solamente, ¿verdad? Se enoja y no hace nada, ¿verdad? Y se quiere desquitar de todos, bueno, pues esa persona no tiene madurez afectiva, ¿no? O una persona que está todo el día triste, ¿no? O sea, lo ven y dicen, bueno, esta señora es un tío tristón porque está todo el día ahí deprimido, está todo el día apagado, ¿verdad? Está de malas, está en la depre. Bueno, pues es alguien que no está madurando espiritualmente hablando. Porque quiere decir que no tiene una madurez realmente afectiva. Está dejando que sus emociones vengan y vayan y como quieran, pero no está madurando realmente, ¿no? No se está dando cuenta de esto. Entonces, ¿qué se necesita para madurar afectivamente? Y por lo tanto, eso repercutirá en la vida espiritual. ¿Qué se necesita? En primer lugar, se necesita la toma de conciencia progresiva, tanto del campo afectivo como de las motivaciones que influyen en nuestro comportamiento, ¿no? O sea, tomar conciencia de mis motivaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, es que siempre estoy triste. ¿Por qué siempre estoy triste? Ah, pues hay que ver cuáles son mis motivaciones. Acuérdate, siempre estoy triste porque mis metas o porque mis anhelos no se están logrando. Ah, bueno, ya estoy dándome cuenta por qué estoy triste. Ahí empieza el inicio, ¿no? Ahora hay que ver si mis motivaciones son válidas, ¿no? No, es que yo siempre he estado buscando el poder y no lo obtengo. Ah, bueno, entonces tu motivación, pues muy cristiana que digamos, no es, ¿no? Entonces más bien tendrás que buscar otro tipo de motivaciones, corregirte. Y obviamente ahí entraría la dirección espiritual, ¿no? Para corregir, decir, es que esto que te está motivando no está bien, ¿no? Y entonces enderezar el camino, ¿no? O sea, muchas veces no maduramos afectivamente porque nos frustramos, porque no encontramos esto, porque nos enojamos, pero muchas veces lo hacemos porque no encontramos la razón, ¿verdad? De que nos motiva a hacer ciertas cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, no maduro en mi afectividad, con mi relación con los demás, ¿por qué? Porque a lo mejor no estoy viendo realmente mi vida, ¿no? No estoy viendo las motivaciones de mi vida. Hay que ver nuestras motivaciones, hay que ver si son cristianas, hay que ver si son adecuadas a mi estilo de vida. Y entonces sí, si las motivaciones no están bien, hay que cambiarlas. Y entonces empieza la madurez de la vida espiritual, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues hay que aceptar nuestra condición encarnada e histórica, ¿no? Somos un ser humano con nuestro cuerpo, con nuestra realidad y nuestra historia, punto, ¿no? Si alguien ahorita dijera, ¿verdad?, que está todo lo de la pandemia, ¿verdad? Es que no acepto el COVID. Bueno, amigo, pues vas a vivir frustrado toda la vida. El COVID es parte de tu historia, porque estás viviendo esta historia. No puedes decir que no la aceptas. O sea, punto. Tienes que aceptarla y tienes que saber vivir desde esta realidad, desde tus perspectivas, ¿no? Esto es lo importante. Esto es lo que te toca. Entonces tenemos que reconocer que nuestra personalidad tiene sus límites y sus condicionamientos, pero tenemos que aceptarlo, ¿no? Aceptarnos como somos. Me toca vivir esta parte de la historia, punto, eso no lo voy a cambiar. Esto es la parte de mi vida, esto no lo voy a cambiar. Yo estoy limitado en esto, tengo que cambiar. Lo que decíamos en el primer video cuando hablamos de la definición de espiritualidad, ¿no? Un logro de la vida espiritual, ¿qué es? El autoconocimiento, ¿verdad? La autoestima, la autoaceptación, o sea, es conocernos, amarnos, porque en la medida que yo lo haga, voy madurando realmente mi vida afectiva. Entonces, tengo que aceptar mi realidad y tengo que ver mis motivaciones. Cuando no hay madurez es porque no analizo mis motivaciones o mis motivaciones son erróneas y por supuesto me encuentro con cantidad de cosas que están mal y hay un desorden espiritual en mí. Y por supuesto también hay muchos problemas cuando yo no me acepto. Entonces yo no me acepto, claro. Entonces van a venir todas las dificultades
que conlleva todo esto, ¿no? Ahora bien, si quisiéramos hablar finalmente sobre cuáles podrían ser los signos que ayudan para juzgar la madurez afectiva, bueno, pues en primer lugar sería el cumplir con el propio deber. ¿Cómo sabemos a alguien que está madurando afectivamente? Pues porque cumple con su deber. Punto. ¿Tú cumples con tu deber? O sea, ¿cumples con lo que te toca o no? Desde todos los ámbitos, ¿eh? Por ejemplo, alguien que está en formación cumple con su deber, hace oración, estudia, se lleva bien con los demás, es capaz de obedecer, yo qué sé, cumple con su deber. Es que no hace lo que le toca, es que no cumple con lo que debería, entonces no tiene una madurez. O sea, cuando alguien no cumple con su deber, ahí hay una falla de madurez afectiva en su momento, ¿no? En su edad. Punto, ¿no? Ahí no hay una madurez porque no cumple con su deber. Ese es un parámetro clave. En segundo lugar, las relaciones interpersonales buenas. Cuando alguien tiene relaciones interpersonales buenas, es alguien que tiene una madurez afectiva real, ¿no? Punto. Pero si yo veo que hay una relación ahí tóxica, ¿verdad? Que está lastimando, que está dañando, ahí no hay una madurez afectiva. Quiere decir que esa persona, ¿verdad? Se deja manipular por el otro porque se siente mal, ¿verdad? Porque se siente menos, porque efectivamente no ha valorado lo que es, o al revés, es capaz de pisotear al otro porque él se cree superior. Entonces tampoco es maduro, porque quiere decir que él tiene un complejo de inferioridad, pero como se siente, para no demostrarlo, se siente superior. Entonces, las relaciones interpersonales tienen que ser buenas. En la medida que son más sanas las relaciones interpersonales, en la que se acepta al otro, en la que se ayudan mutuamente a crecer realmente, pues eso es una madurez afectiva. Es que sí me llevo muy bien con tal persona, pero siempre termina todo en un desastre. Bueno, entonces ahí no hay una madurez afectiva. La madurez afectiva se da precisamente con una relación impersonal buena, cuando se cumple con los deberes. Y en tercer lugar, cuando hay una capacidad de tomar decisiones sin demora y en la paz. Es decir, alguien que es maduro afectivamente toma decisiones rápido, ¿no? O sea, dice, a ver, ahí te conviene esto. Bueno, claro, habrá decisiones de índole de vida espiritual mucho más hondas y ahí entrará el discernimiento, que lo abordaremos, ¿verdad?, más adelante. Pero en general, ¿verdad?, cuando hay que tomar una decisión, lo toma, ¿no? Pero si es alguien que dice, no tengo ni idea, ¿no? Oye, vamos aquí o vamos aquí, no tengo ni idea, ¿no? O sea, quiere decir que es alguien que no tiene una madurez totalmente afectiva, ¿no? Algo le falla, ¿no? O sea, no es capaz de decir se hace o no se hace. ¿Qué significa eso? Oye, toca hacer esto. No sé si lo voy a hacer. O sea, no es posible. Mañana hay examen. No sé si puedo estudiar. O sea, no puede ser. O sea, tienes que demorar, ¿no? Y te tiene que dar paz lo que haces. A ver, lo que más conviene ahorita es esto, ¿no? Esa es una persona madura. Cuando alguien dice, no lo voy a hacer, eso es una persona inmadura. Entonces, por ejemplo, alguien que diga, yo sé que esto está mal, pero aunque está mal, lo voy a hacer, es un inmaduro, ¿no? No cumple con lo que debe. Está tomando decisiones superficiales que no tienen sentido, ¿no? Y no lo dejan en paz porque al final vienen los problemas, las dificultades. Estos son los tres parámetros. Entonces, la madurez, decíamos, ¿cómo se logra para alcanzar una madurez? Pues, en primer lugar, la conciencia progresiva de nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me está motivando? Y en segundo lugar, les decíamos, ser conscientes de nuestra realidad. ¿Cómo se va a reflejar esto? Pues cumpliendo con nuestro deber, con relaciones interpersonales buenas y toma de decisiones sin demora y en la paz, ¿no? Sin causar dificultades ni divisiones. Y esto ayuda entonces al crecimiento de la madurez afectiva. Y esto, por supuesto, en la medida que alguien es maduro afectivamente, va demostrando también un crecimiento en la vida espiritual. Porque su relación con Dios, por supuesto, todas estas cosas va repercutiendo en su relación con Dios. Porque se está tomando en serio realmente su relación con Dios. Ahí es donde comienza todo. Así entonces la afectividad, podemos decir, ¿no? Para concluir, en cuanto a natural es buena, ¿no? Es específicamente de nuestro ser y por supuesto apoya a la vida espiritual, que se ve reflejado, claro, en el comportamiento moral, en la medida que tomamos dirección y control de nuestras pasiones para orientarlas hacia lo que realmente conviene, cuando se busca realmente una vida espiritual, evitando obviamente posiciones imprudentes, posiciones superficiales y tomando las cosas en serio. Con esto entonces tenemos ya un pequeño panorama sobre la importancia de la vida afectiva y por lo tanto de su madurez, que ayuda y repercute por supuesto en la vida espiritual, como es lo que estamos analizando. En el próximo video seguiremos analizando sobre el sujeto de la vida espiritual y ahora lo veremos desde la dualidad hombre-mujer, desde la realidad de la sexualidad y ver cómo también, así como el cuerpo es valioso, ¿verdad? Como nuestras emociones, ¿verdad? La vida afectiva es importante, por supuesto, nuestra sexualidad también es importante en cuanto que nos relacionamos con Dios. Eso lo veremos ya en el próximo video.